camino de tener un tipo de cambio flotante, a nuestro entender, es una cuestión muy esencial para evitar una crisis estructural en la Argentina, como pasó en otros momentos, por más que a veces sea un camino más largo y un camino que tiene momentos que generan dudas e incertidumbres cuando se mueve, pues no estamos acostumbrados a esa cuestión. Todas las provincias argentinas estaríamos el año que viene haciendo un aporte de 25.000 millones de pesos a efectos de achicar el déficit fiscal que hay en la Argentina. El Gobierno Nacional ya ha avanzado en el marco de las conversaciones que teníamos, pero ya ha acelerado el tranco y aparentemente tomó la decisión ya en el día de hoy de la eliminación de esos fondos. Esperamos ver también qué se piensa hacer desde la Nación para que el sacrificio fiscal no solo esté en cabeza de las provincias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos. Buenas noches. Qué imagen es la del final, ¿no es cierto? La chiquita confirmado abusada. Sí. Por suerte fue encontrada, se temía hasta lo peor. Uno se alegra de que la primera noticia era que la hallaron con vida, 10 años. Pero bueno, naturalmente, ya con el correr de las horas, las confirmaciones, el albañil está preso. Todo muy dantesco. Y también, por supuesto, la joven muerta por un aborto clandestino. Cómo llegar a la instancia de tomar la decisión de abortar. Todo un tema. Bueno, bienvenidos, Nacho. ¿Cómo está, bienvenida. ¿Cómo está, Paulino? ¿Cómo anda, Paola? ¿Cómo la lleva? Muy bien. Un día muy lindo. Hoy vine de negro. En realidad por los amigos de Salva el Corte, que preparé. Una cosita muy especial. Una cosita muy especial. Exactamente. Bueno, la viste de Clota siempre, ¿no? Siempre, muchas gracias. Grande la gente de Clota, cada vez mejor. Gracias. Va a tener que prestarle alguna cosita tal vez al señor. Se casa, ¿vio? Se casa. Con lo cual es el título, para Mariana, ¿no? para él no, para Mariana se casa le vamos a traer. Nacho Ortelli, señores. Sí, 8 de diciembre, fecha confirmada. Tenemos fiesta. Pero no por iglesia. Así que no importa. No importa, Nacho, ¿te casas? Hay que comprar los vestidos, ponerse a dieta. Pone la firma. Ya está, ponés el gancho y ya está. Y consagra el amor que sienten ambos y mucho nos alegramos y estamos contentos de corazón y de verdad con Mariana, que curiosamente alguna vez compartimos un set de televisión desde otro lugar y hace muchos años y mucho tiempo. Claro, ella te conoció antes que yo. ¿Sí? Exactamente. Nos conoció, a mí también. A mí también, querido. A mí también. Bueno, Mariana, un beso, saludo desde acá. Nacho, felicitaciones, de verdad, nos ponen muy contentos. Gracias, Pablo. Bueno, todo esto para matizar, porque hemos tenido una intensidad periodística hoy otra vez al estilo de lo que viene ocurriendo en la Argentina. Vamos a hablar de la economía, por supuesto. Aquí ya está Hernán Reyes. Vamos a esperar a Agustín Datelis. Vamos a hablar de lo que está pasando en Rosario. Está llegando Alejandro Grandinetti en un ratito. El ex periodista, hoy diputado nacional del Frente Renovador. Alguien que conoce mucho toda la trama respecto a los monos, porque la Cámara empezó a revisar hoy la condena que, entre otros casos, le adjudicaron a Monchi Cantero, el jefe de la asociación ilícita, que produjo un baño de sangre y que administró el negocio del narcotráfico durante mucho tiempo en Rosario, la condena a 37 años de un tribunal de primera instancia. La Cámara está revisándolo desde hoy y hasta el 29. Ahora, en el medio hubo no menos de una docena de ataques con balaceras incluidas en el frente de las casas o propiedades o departamentos donde o viven o vivieron importantes personas del mundo de la justicia. De hecho, en la madrugada del lunes atacaron un departamento donde supo vivir la presidenta de la Cámara, que va a tener que resolver la cuestión. Y esta madrugada balearon la casa de un fiscal. O sea que vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando en Rosario. Y también, Paulino, déjame decirte, hay que estar pendiente de lo que pase en Jujuy. ¿Por qué? Porque hace un rato nada más la Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió que en relación al arresto de Milagro Sala
se cumpla con lo pedido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el arresto domiciliario. La Corte dice, infórmenme por qué la llevaron a una cárcel común cuando había que salvaguardar el estado de salud de esta persona. Se había pedido que esté en arresto domiciliario, ella estaba cumpliendo y la trasladaron hace unos días atrás a una cárcel común. Bueno, la Corte hoy está ordenando que se cumpla con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la Corte en el día en el cual dispone el aumento del 10% de aumento para todos los trabajadores de manera retroactiva el 1 de agosto y al mismo tiempo de forma remunerativa para los trabajadores de todo el Poder Judicial de la Nación en sus diversas escalas, la Corte en la acordada tradicional de los martes, en una de las acordadas resuelve y pregunta y se interroga por qué Milagros Salas no está en su casa y no, por qué no está allí y está en un penal común como fue trasladada hace poco tiempo, una o 2 semanas. Así es, y pide que salvaguarden justamente la integridad y la salud de Milagros Salas. Así que no dice que tiene que quedar en libertad, no sostiene que el arresto domiciliario está mal impuesto en la preventiva que determinó la justicia mientras se sustancia el juicio, sino que objeta que esté en un penal común y no en su domicilio particular. Bueno, el gobierno finalmente tomó decisiones y activó medidas para intentar contener el tipo de cambio. Igualmente el dólar cerró en 30,40. La subasta del Banco Central no le compraron 500 millones de dólares, sí 200 millones de dólares, tampoco es poca cosa, los vendió a 29, si bien digo, con 50. Hoy el gobierno renovó 210.000 millones de pesos de LEVAC sobre 330.000 millones que tenía que renovar, con lo cual empieza a dar señales concretas de que va a intentar cumplir con la idea de sacar las LEVAC de aquí a fin de año y para lo cual el Fondo Monetario Internacional le permitió o le permite al gobierno tomar 15.000 millones de dólares de los que recibe para esa recompra de LEVAC, que además impide que los bancos la mantengan y las compren. A los bancos los hace pasar a otro instrumento, que en un ratito se los voy a contar, Novak entre otros, y mañana vuelve a licitar letras del Tesoro, letes en dólares, para intentar sacar pesos y pasar a moneda dura parte de esos pesos, pero a moneda dura de bonos, no a la compra minorista día a día que carga la demanda sobre la oferta de dólares en la Argentina, que tiene límites. Mañana y pasado va a emitir letres a 90 y a 180 días, es decir, a 3 y a 6 meses veremos con qué tasa. La última tasa que validó la semana pasada fue casi el 5% anual a 6 meses, o sea, 1,5 puntos por encima de lo que venía pagando y más del doble de lo que pagan países más bien desarrollados o en vía de desarrollo, pero no con los problemas estructurales y de alta vulnerabilidad que tiene la Argentina. Paulino, y esas medidas tuvieron un alto componente político, Nacho. Sí, a propósito de esto que decís, en algún momento me parece que Federico Sturzenegger, ex titular del Banco Central, va a tener que dar explicaciones, ¿no?, de por qué dejó esta bomba de tiempo. Así como se decía que Cristina dejaba una bomba en cuanto a la economía, Federico Sturzenegger, en un momento en el que el país tenía que tomar muchísimos dólares, o ingresaba muchos dólares por deuda, porque el país dejaba de emitir, emitió una cantidad de LEVACs que ahora están costando muy caro desactivar. Y digo, ¿por qué va a tener que dar explicaciones? Porque Federico Sturzenegger no podía desconocer de que el ingreso de esos dólares que la Argentina tomaba como deuda y el Banco Central, obviamente, cuando ingresan los dólares los cambia por los pesos, mantenían un dólar planchadísimo a un precio y en una flotación que no era real, y terminó saliendo, luego varios grupos especulativos terminaron saliendo antes que se disparara efectivamente el dólar, con un dólar muy barato, con un dólar muy barato, un peso muy potenciado, muy real. Va a tener que dar explicaciones, me parece. Yo creo que fue el dólar político para el gobierno tener el éxito electoral del 2017. Yo lo adjudico más a una decisión política que a cualquier otro tipo de decisiones. A mí me preocupa más cuando Marcos Peña dice que el objetivo central es evitar una gran crisis, como dijo el fin de semana, o cuando Mauricio Macri les cuenta a ustedes, y vos me contabas en la radio, al pasar en una visita de varios a la Casa Rosada,
respecto al dólar, que una cosa como no hay problema, digamos. No pasa nada. No pasa nada. Hay que estar tranquilos, no pasa nada, dijo. Lo cierto es que el gobierno hoy, con estas medidas que después seguramente vamos a detallar mejor con los especialistas, lo que hizo fue incumplir un acuerdo con los gobernadores. Estaban avanzando en la eliminación del Fondo Federal Solidario, del FOFESO, que es un fondo que al año son 26.500 millones de pesos. Estaban avanzando, digo, porque eran parte de un acuerdo más amplio en el que las provincias iban a poder mostrar, los gobernadores iban a poder mostrar dentro de sus provincias, nos quitan esto, pero nos dan algo. Bueno, finalmente la medida fue de manera unilateral. Ayer a la noche, incluso Marcos Peña, antes de viajar a Neuquén, haciendo llamados, hablando con gobernadores, lo mismo que Rogelio Frigerio, el ministro de Interior, Sebastián García Luca, avisando casi de urgencia de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hoy a la mañana iba a hacer eso. Algunos gobernadores se enteraron hoy, ya con las cartas echadas. Hay que decirlo, Mar Gutiérrez, que estaba con Marcos Peña, o estaba de anfitrión de Marcos Peña, salió a criticar muy duro por Twitter. Es uno de los gobernadores más alineados con el gobierno de la oposición, es uno de los que más está cercano a Mauricio Macri, sin embargo salió a criticar y mucho. Me parece que esto empantana esas negociaciones. Bueno, hoy fue muy duro el presidente de la Unión Industrial Argentina, Acevedo. Me parece que se excedió bastante porque no impactan las economías regionales y porque no abarca a todo el aparato productivo la decisión de quitar el 66% de los reintegros a las exportaciones, y porque además tiene que comprender algo. Acá el peso se devaluó 50% en los últimos 3 meses. O sea, para el que exporta, su valor en pesos aumentó 50%. Ahora, es cierto que no es el camino quitar reintegros a las exportaciones de valor agregado respecto al poroto de soja, que es el aceite de soja, etcétera, porque eso es una señal muy clara, muy contundente, de que justamente el proceso de industrialización que tanto reclamamos, finalmente termina teniendo un castigo. Y no me queda claro el nivel de rentabilidad de esos exportadores de soja, que finalmente, con esta lógica, desconozco si van a mantener rentabilidad, con un sector además muy duro en términos de negociación, que es el gremio de los aceiteros, que le ha arrebatado convenios colectivos muy por encima de la media, con aumentos muy por encima de la media, con un contexto beligerante donde habían parado ya en varios años atrás los principales puertos exportadores de soja de la Argentina, que están allí en el polo de San Lorenzo y que muy bien conoce el propio Grandinetti, que está allí aquí con nosotros, diputado nacional justamente por la provincia de Santa Fe. Pero quiero marcar que Coninagro también salió a cuestionar la decisión, va a traer incertidumbre. Acaba de confirmar el defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, que junto con muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires va a ir a la justicia para pedir que el gobierno no aplique esta decisión. Claro, ¿por qué? Porque estos fondos eran coparticipables. Bueno, a mi ciudad, Las Flores, claro, le va a repercutir en que va a recibir un intendente de los propios en Cambiemos más de 4 millones de pesos menos adicionales a los que contemplaba para el año próximo. Bájenme la música y el retorno, la cortina, que me distrae, perdón. O sea, definitivamente, claro, Las Flores, distrito de 25.000 habitantes a 187 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hay lugares en donde el impacto es muy importante. Santa Cruz, claro, vos lo marcabas. El impacto es más municipal que provincial, porque efectivamente las provincias luego se las va a reintegrar por otro lado, pero en los municipios esa plata no va a llegar. Municipios incluso de Cambiemos, que están gobernados por tiene un gobernador peronista, que van a tener que ir a hablar con el gobernador. Bueno, de hecho, vale la pena decir que el Fondo Sojero se constituye en medio de la discusión con el campo, donde el 30% del conjunto de las retenciones a la soja se distribuía federalmente. Fue un intento de Cristina por entonces de apuntalar la relación con los sectores agropecuarios, digamos, ¿no es cierto? Sí. Ya está Agustín Datelli, ya ahí escucho su voz, así que en un ratito lo sumamos. Pero bueno, este es un tema, me parece muy relevante, que finalmente está atravesando la agenda pública y lo vamos a conversar tan solo en un ratito. El otro tema es que aparecieron más arrepentidos y que hay más novedades en el juzgado de Bonadío con un alimento que me parece realmente bastante poco feliz, por no decir otra cosa. Me extraña Estela de Carlotto. Estela de Carlotto ha dicho, intentando invalidar los cuadernos de Centeno, me extraña mucho que un chofer escriba tan prolijo. Estela. La expresidenta en el descargo ayer ante Bonadío por escrito habló de grupos de tarea. Estela, la diferencia entre Diego Cabot y los periodistas que hicieron
la investigación, mejor, peor, como ustedes le quieran, y Astiz, es un abismo, ¿no es cierto? Usted no, Estela, por favor. Defienda las ideas, los proyectos, lo que quiera. Es irrelevante el cuaderno de Centeno. Y es histórico lo que atraviesa la Argentina. Empresarios que dicen yo pagué, funcionarios que dicen yo cobré. Y en ese sentido, por primera vez, alguien que fue eyectado del gobierno, de un gobierno que desconocía a Antonini Wilson, pero al otro día, inmediatamente al otro día de que lo habían encontrado con un maletín con $800.000, porque alguien quiso hacer lo que se suponía que no debía ocurrir, que era controlar donde llegaban los vuelos privados en Aeroparque, qué es lo que ingresaba a la Argentina, como María Luján del Puc, al otro día de aquel episodio, donde el gobierno decía que no lo conocía, lo había introducido en la propia Casa Rosada y estaba atrás de la que era la secretaria del propio Uberti, que venía en ese vuelo pagado por Enarsa, cuando nada tenía que hacer en Venezuela, era el titular del OCOVI, era el organismo que controlaba, ¿saben qué?, las concesiones viales en la Argentina. En Venezuela no tenía nada que hacer. Lo pagaba Enarsa, venía el titular del OCOVI y su secretaria. ¿Recuerdan aquel capítulo? Bueno, ese Uberti, Claudio Uberti, que era uno de los integrantes de la aduana paralela junto a José María Olazagasti, secretario privado de Julio De Vido, el cajero, el que recaudaba, el que explica toda la estructura piramidal tremenda de corrupción vivida en los últimos años, que fue el ministro de Planificación durante 12 años y medio, del día 1 al último día, y a quien Labaña, otrora un par en el gabinete, en noviembre del 2005, le adjudicó ser el que cartelizaba la obra pública y por lo tanto cargaba de sobrecosto los presupuestos públicos, y de organizar el club de la obra pública. Claudio Uberti fue eyectado del poder. Bueno, se está cobrando, me parece, una vieja deuda, porque dijo, miren, la que me dieron a mí o fue relevante o fue poca, el resto se la llevó toda y yo voy a terminar preso. Y entonces se arrepintió y en consecuencia habló. Habló ayer ante el fiscal Stornelli cuando se presentó en la justicia, lo contábamos aquí, y hoy habló ante el juez Claudio Bonadío, que finalmente cerca de las 2 de la tarde termina homologando este acuerdo y haciendo que Claudio Uberti se convierta en un imputado colaborador de esta causa y se vaya en libertad de los tribunales federales de Comodoro Pi. ¿Qué es lo que dijo? Y esto es lo más importante, Paulino. Él dijo que Cristina y Néstor Kirchner sabían todo lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él reconoce que era el recaudador de una de las aristas que tiene todo este engranaje del que estamos hablando. ¿Por qué? Porque él dice, Barata por su lado tenía lo suyo, pero yo tenía la recaudación de los corredores viales. Esto, ojo, porque abre otra línea de investigación para el juez Claudio Bonadío, así que no podemos descartar que haya nuevas indagatorias, que pueda llegar a haber nuevos detenidos en esta causa, Paulino, porque él habla de su corredor vial, que era la órbita que él manejaba. ¿Qué dijo? Que había vuelos desde Buenos Aires a Santa Cruz, donde se llevaban bolsos, y dijo que la persona más importante en toda esta cadena era Julio De Vido. O sea que se le llevaban los diarios, puede haber sido una pantalla. ¿Te acordás todo lo que ridiculizábamos, lo que nos indignamos con los diarios? Es verdad. O sea, en los vuelos donde se suponía que era un mito, que volaba plata, Uberti dice, iba plata. Sí. Yo hago la pausa porque es muy penoso. ¿Por qué es muy penoso? Porque era un gobierno que se jactaba de ser nacional y popular, de defender los derechos de los más humildes, que estableció políticas públicas tendientes a, y que hoy pocos discuten, asignación universal por hijo. Incorporó en el calendario de vacunación una docena prácticamente de vacunas, dio un salto cualitativo en la prevención en muchos aspectos, pero en simultáneo tenía esto, que explica el proceso. Igual y creo que en algún punto lo invalida. No hay una sola política pública que haya trazado el kirchnerismo, lamentablemente, que no esté tenida de estos casos. Plan Cunita,
Plan Molita, ¿te acordás que Sí. cargaron un camión de odontólogos? Con la exnuera Nunca de- aparecía en ningún lado, estaba sobrecargado, obviamente tenía sobreprecios como todo. La otra era esposa de Máximo Kirchner. Fútbol para todos, todas las políticas que tendían a equilibrar, todas detrás había corrupción. Bueno, lo dice Uberti, creo que es el primer registro de un exfuncionario arrepentido, ¿no es cierto? Sí, Por supuesto que se fue libre. se fue libre. Uberti dice que en el viaje donde Antonini Wilson ingresa la valija No, acá no tiene nada que ver. Él no habló de Venezuela en ningún momento en esta declaración. Eso quiero aclararlo porque por ahí se tienden a confusiones. Quien sí está hablando de Venezuela es el nuevo chofer que se arrepiente, este nuevo chofer que hoy... Roberto Costa, lo que contábamos ayer con Nacho, se presentó en la justicia. Nosotros tenemos un video con el abogado de Roberto Costa que hoy fue a presentarse a la justicia para decir que justamente este chofer le había contado que en el año 2007, cuando ingresaron las valijas de Antonini Wilson, que se encontraron con $800.000, no era la única valija. Que hubo otra valija que ingresó Uberti con $4 millones. Esto ameritará un careo entre ellos, supongo, con Uberti. A Porque ver. ambos están en calidad de imputados. Mejor dicho, Uberti es No, imputado. este chofer no. Este chofer, Claro. en principio, todavía no ha declarado. Acá hay una presentación que hizo Roberto Costa para decir, vino un chofer a mí y me dijo, yo quiero hablar como testigo, como parte, de forma reservada, no quiero que se sepa mi identidad en la justicia porque estoy amenazado, porque tengo miedo. No, pues está bien, pero pará. Porque Roberto Y menciona Costa a otros choferes es también el de Ola jefe- Sagasti. Está bien, pero es el jefe del bloque de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Sí. pará. El tipo va y dice que un chofer, yo te lo marqué ayer, digo, quiero que me resuelvas esto, que un chofer dice lo que no sabemos si dice, porque ante la Exacto. justicia no lo dijo. Bien. Independientemente de que no trascienda el nombre, supongo que Stornelli y Bonadío lo están llamando, ya hablaron con él. Sí. Porque te imaginas que si no es un escándalo, Y de donde hecho- aporta confusión y no trae ninguna prueba. Eso sería dantesco, porque estamos diciendo un montón de cosas y nosotros intentemos ponerle mucho de rigurosidad. ¿Por qué? Porque el riesgo de convertir esto en un mamarracho también es alto. Por supuesto, Paulino. Porque no dejo de pensar que es Bonadío el que actúa, que es esta misma justicia que miró para otro lado la que lleva adelante las investigaciones y que los protagonistas de los cuales hablamos no tienen ningún pudor en seguir mintiendo y arteramente. Por caso, los empresarios que dicen, no, nosotros pagábamos, ¿para qué? Para la campaña. Claro, los hacían en años pares donde no había elecciones y en realidad después termina siendo como que Alcaterra reconoce ante el propio Diario de la Nación cuando dice que en realidad aportó para la campaña porque era una manera para que se acelerara la redeterminación de contratos que tenían con el Estado o que a su propia compañía IEXA le paguen lo que le adeudaba el Estado desde hace un buen tiempo, con lo cual en realidad no financiaba la campaña, no hacía aportes genuinos y legítimos. Bueno. Lo que hacía era aportar para conseguir algo acá. Y déjame decirte algo más, porque esto no solamente abre una puerta en la justicia federal, que es en la investigación de estos cuadernos, sino también en la justicia donde el juez Pablo Yadarola acaba de pedirle hoy al juez Claudio Bonadío que le envíe esta información que están obteniendo, porque la causa de Antonini Wilson todavía está a punto de prescribir, pero todavía no prescribió. Con lo cual puede reactivarse. Y quiere tomar contacto con este chofer para que le diga qué es lo que sabe y le aporte documentación, porque en teoría, según lo que dice Farini Dugan, y si te parece, escuchamos, lo vemos, dijo justamente que este chofer tenía documentación. Este es el abogado de Roberto Costa, que dice haber hablado con el chofer, que se supone tiene toda esta información que el abogado cuenta. Es uno de los choferes que trabajaron en planificación, que dio un esquema muy detallado con toda la documentación que prueba qué función cumplió cada uno. Él no estaba dentro de lo que se puede considerar ningún tipo de delito, sino que quiere aportar información que hace concretamente a la explicación de cómo funcionó todo el esquema de corrupción, pero además, y sobre todo lo más importante, cómo se liberó una zona de aeroparque para que desde Venezuela ingresara cualquier cosa, sin ningún tipo de control de aduana. Doctor, ¿y cómo llega a Costa? ¿Él llevaba bolsos? No, él no llevaba bolsos, pero es testigo de absolutamente todo lo que
ocurría. ¿Él veía la plata cuando la bajaban del avión? ¿Cómo? No, él veía cajas que bajaban de los aviones y se cargaban a los autos, pero no sabe qué es lo que contenía esas cajas. ¿En qué tiempo fue esto, doctor? ¿Entre qué años y qué años o en qué año concretamente? Y él, todos estos choferes trabajaron desde el inicio de todo esto. De hecho, era recién, en realidad ni siquiera era planificación, al principio era economía. Todos eran contratados de una empresa fantasma, de una empresa de remises fantasma, que manejaba más o menos 100 autos, de los cuales 10 eran de Centeno, y la mujer de Centeno cobraba, por supuesto, en esa remisión. ¿Solo Aeroparque en el caso de Ezeiza no había zona liberada, lo sabe? Él habló de Aeroparque. Y explicó que se liberó una zona donde se entraban los autos directamente a la pista y desde ahí se bajaba todo tipo de... ¿Esto tiene vinculación? Hay que cuidar a este testigo, ¿no? Hay que cuidarlo. Primero hay que encontrarlo. No, hay que cuidarlo, en serio. También. En serio, Sí. en este país hay que cuidarlo. Sí, es verdad. Bueno, y de hecho también mencionaban que a esta persona le habían ofrecido $500.000 para comprar su silencio y que él, cuando le ofrecen esto, se niega y es el momento en el que renuncia. Por eso dice, este chofer no cometió delito, él vio, y yo le digo, pero doctor, dice, él no cometió delito, por eso renunció. Lo cierto es que hay que ver qué es lo que pasa con esto. Es otro chofer que, si habla en la justicia, puede abrir nuevas ramificaciones. Pero vamos a los empresarios, si te parece, Sí, hoy Paulino. Gabriel Romero, el concesionario de la hidrovía, ¿es el nuevo arrepentido o no? No, todavía no es arrepentido. Se presentó en la Fiscalía de Stornelli cerca de las 7 de la tarde. Dijo, yo quiero convertirme en un imputado colaborador. Esto hay que ver qué es lo que decide la justicia, qué es lo que decide Claudio Bonadío, si finalmente lo termina homologando, porque Poblete, que es el otro de MEPA, se había presentado en la justicia, había intentado hacerlo, no se homologó y es uno de los primeros detenidos en esta causa, porque aparecía en uno de los cuadernos de Centeno pagando, o como que había pagado $300.000. Para pasárselo limpio a la gente, hay que ver si lo acepta o no, si tiene algo superador para dar también, porque Exacto. ahora hay una carrera de testigos protegidos, de imputados colaboradores que dicen, yo tengo un dato, y no, ya está, lo tuyo ya lo contó otro, Bueno, correte. De hecho, el caso de Aldo Roggio es llamativo porque todavía no se homologó ese acuerdo, pasó un cuarto intermedio para mañana. La indagatoria. Sí, es el cuarto intermedio para ver si Bonadío lo homologa o no el acuerdo, porque él pide ser imputado colaborador, pero me parece que a la justicia todavía no le termina de cerrar la historia que le está contando y por eso decidieron pasar un cuarto intermedio para mañana, ¿no? Déjame decirte algo, Lourdes. Yo creo que Bonadío necesita una foto de un empresario de fuste preso. No, yo no creo que sea así. Yo ¿No? creo que lo que necesita es información que sea más importante, porque Aldo Roggio, cuando se presentó en la justicia, dijo, yo pagué para las campañas electorales y era plata mía. Y eso para ser imputado colaborador no te alcanza, Paulina. Lo que pasa es que llama mucho la atención que todavía no haya llamado indagatoria a un directivo de mucho peso, cuyo segundo ya habló. Parece que sí. Yo estoy con vos, Paulina, en eso. Él necesita a alguien de mucho peso. ¿Vos lo decís por el caso Techín? Sí, por el caso Techín. Porque el, si lobby, no... el lobby que están haciendo algunos sectores por ese tema. Bueno, por eso brutal. digo. Pensá que se allanó Techín y casi nadie mencionaba la No se llevaron un nadie pendrive. confía y no se llevaron ni un pendrive. Hablando de eso, ¿es verdad que hay un pendrive de los pagos que hacía la jefatura de gabinete en época de Juan Manuel Abal Medina, que lo tiene alguien que se volvió a presentar para aportar más información, que es el secretario de Abal Medina? Martín Larraburu, pero eso ya pasó en los allanamientos que hicieron en la casa, donde se llevaron ese pendrive. Nosotros lo contamos acá, Paulina. No, por eso digo, pero ¿es cierto que existe un pendrive donde se pagaba a distintas personas, periodistas entre otros? Hay un pendrive donde aparecen todos datos con letras, digamos. En realidad, que no es que dice Juan... Sí. Juan Pepito. Bueno, no, en los mismos dice cuadernos JMFP. En los mismos cuadernos de Centeno aparece el ex secretario de Medios, Alfredo Escosimarro, dice Centeno, le llevamos sobres a periodistas, nombra a algunos periodistas, no se filtró ninguno. Bueno, y el que sí logró un acuerdo hoy y se convirtió en imputado colaborador es Juan Chediak. Sí, Juan, que es uno de los 5 hermanos, después está el otro, José, que se fue hace 20 años, que tiene producción en San Juan, que se dedicó a otra cosa, a cultivar olivo, etcétera, olivares. Pero lo cierto es que está, efectivamente, Juan Chediak al frente de la compañía, con otras 3 hermanas,
de una empresa que funda José Chediak, abuelo, en 1947. Ahora, este hombre relevó a Carlos Wagner al frente de la Cámara Argentina de la Construcción. Claro. Es decir, fue otro de los que eligió el poder para ponerlo al frente de lo que se suponía que era el Club de la Obra Pública. Y cuando se presentó en la justicia, él avaló todo lo dicho por Wagner, por lo tanto, bueno, hoy termina siendo un imputado colaborador más de esta causa. Y para cerrar, decirte que Bonadío le rechazó la recusación a Cristina Fernández de Kirchner. La Sala 1 de la Cámara Federal va a ser la que decida si finalmente Bonadío sigue a cargo de esta causa o si lo apartan. Es que si lo apartan es un escándalo. Por lo tanto va a seguir. Igual yo creo que mañana se va a definir la recusación de Parrilli y ya con eso vamos a tener un panorama general de lo que va a pasar. Correcto. Y mañana se define si a Cristina el peronismo le saca los fueros para que allanen sus viviendas o no. Que Pichetto se ha dicho que hay libertad de acción y de conciencia, demuestra que el peronismo está en plena ebullición. Ya está. Y Urtubey. Gracias por este ratito. Bienvenido, Hernán, Agustín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, porque a todo esto que pasa, que es muy trágico y muy triste, que explica buena medida de lo que atravesamos en la Argentina, tenemos una política económica errática, un programa económico que pocos entienden, una falta de credibilidad descomunal. Y como yo marqué en varias oportunidades, si esto le hubiera pasado a Cristina, tendríamos una convocatoria a la Plaza de Mayo para denunciar un intento de golpe de Estado del mercado, digamos. Y eso le pasa a Macri, que entienda el mercado, se supone. ¿Qué está pasando? Mira, desde mi punto de vista lo que está ocurriendo es que la política económica no se entiende, como vos marcás, porque el gobierno interpretó al Estado con lógica corporativa. Me parece que hoy tenemos una serie de funcionarios ocupando cargos en lugares del sector público que están representando los intereses del sector que tienen del otro lado y no el bienestar general. Con lo cual vos tenés en energía, en comercio, en finanzas, representantes que priorizan los intereses de esos sectores. Te voy a poner un ejemplo. Lo que está pasando con las retenciones, por ejemplo. El propio Fondo Monetario le dice al gobierno que deje de recortar las exportaciones, las retenciones a las exportaciones de soja del producto primario, la que hoy anunciaron que van a seguir recortando, porque es muy riesgoso desfinanciar al Estado en este contexto donde el gobierno asumió compromisos en materia de objetivos de déficit fiscal. Ahora, desconoce el gobierno la propia recomendación del Fondo Monetario, no te estoy hablando del Partido Socialdemócrata, del Fondo Monetario, con la lógica que el Fondo Monetario sabemos que tiene, desde el punto de vista del acreedor financiero ¿Y eso externo. está bien o está mal? No, está mal. ¿Por qué? Porque el gobierno ahí te está dando la pauta, en un ejemplo concreto, de cómo está tan comprometido con sectores a los cuales pertenece y no está dispuesto a dar el brazo a torcer. Y eso genera muchos perjuicios a la economía. Otro ejemplo es, por ejemplo, que hoy, donde hay una fuerte escasez de dólares, el problema central que tiene la economía hoy es la escasez de dólares. Todos sabemos que es así. Y sin embargo, mantiene relajada la normativa que debería obligar a los exportadores a liquidar sus dólares e ingresarlos al país. Para que no jueguen con los silobolsas, digamos. Ni siquiera con los silobolsas, porque los silobolsas era un juego cuando la obligación a liquidar estaba, entonces lo que hacían era acopiar y ahorrar en granos, digamos, en la etapa de la gestión anterior. Hoy ni siquiera tienen esa posibilidad, tienen otras posibilidades, que es directamente exportar el producto y no liquidar nunca y no ingresar los dólares al país. En un momento donde tenemos escasez, donde no se administra el comercio, donde hay récord de fuga de capitales, donde hay un récord de déficit en materia de turismo, una situación de tensión que todo eso genera en el mercado cambiario y el descalabro que hoy estamos viviendo, donde desde mi punto de vista se van adoptando parches, manotazos de ahogado, se va ganando tiempo. Ayer hubo una suba de la tasa de interés a 45% con el compromiso de mantenerla hasta octubre. Hace una semana se había juntado funcionarios del gobierno, del Ministerio de Producción con la Unión Industrial y le habían prometido bajar rápido la tasa en menos de 30 días porque le habían dicho es insostenible seguir así. A los 2 días fuera de agenda, fuera del cronograma habitual del Banco Central, se sube la tasa a 45%. Eso te profundiza la recesión que hoy ya tenemos lanzada en la Argentina. Después se intenta desarmar la bomba de tiempo del EVAC con estas medidas donde obligan a los bancos a no deshacerse de estas letras, a pasarse a una nota. Quien escucha ya se va a empezar a hacer medio engorroso esto. Ahora aparece la NOVAC, que no es una letra, sino una nota, o sea que es a un plazo de 1 año. Esto hace peligrar la liquidez del sistema financiero a punto tal que la licitación de hoy de Novac se declaró desierta. Los bancos podrían haber canjeado letras por estas notas y no lo hicieron porque temen poner en riesgo la liquidez del sistema financiero. Estamos atravesando momentos de crisis
de mucha turbulencia, ni que hablar la inflación disparada, la actividad económica en recesión, pero en particular el mercado financiero. Yo creo que la suba del dólar lejos está de haberse sorteado. Creo que vamos a partir de mañana y los próximos días a un escenario de suba del precio del dólar que va a ir buscando reacomodar ese frente externo que la Argentina no logra cerrar porque el gobierno no toma decisiones, a mi entender, que deberían apuntar a cerrar ese frente externo. Y entonces la alternativa al alcance de la mano es más devaluación, más recesión. Ahora, todo eso impacta en el mercado interno y en todos los que tenemos actividad económica acá adentro del país. Hernán. Bueno, yo tengo una mirada quizás no tan coyuntural, no porque niegue la situación. Definitivamente estamos atravesando un proceso de crisis económica, pero a mí me parece que la Argentina tiene que empezar a entender que vive en crisis hace 30 años y lo que tiene son manifestaciones de esa crisis que emergen y nos impacta a todos. Pensar que esta economía está en crisis y que la economía del gobierno de Cristina Kirchner no estuvo en crisis, o pensar que la economía de Menem y de la Alianza no estuvo en crisis, es no entender el proceso histórico. Yo creo que cambiemos la política económica del gobierno. Cuando asumimos teníamos la intención de modificar algunas cuestiones estructurales para tener política de mediano y largo plazo y salir definitivamente de un ciclo de manifestaciones. Hoy estamos en una dificultad cambiaria muy importante por errores propios, por supuesto por factores externos que se han comentado, que van desde la sequía y la falta de liquidez, de liquidación del campo, hasta la suba de tasa de interés de Estados Unidos, que por suerte ahora está un poquito parada. Eso generó un corrimiento del tipo de cambio en todas las economías emergentes y salida de capitales hacia allí. Pero veníamos de una situación muy dificultosa. ¿Esto a la gente le resuelve algo? No, yo no pretendo en tu programa de televisión justificar la situación actual. Yo lo que pretendo en este momento es que nosotros nos apartemos por un minuto del discurso coyuntural, de la ventaja a corto plazo y entendamos la situación de la Argentina. Hay una novedad que quiero confirmar, Nacho, ayúdame, que tenés mejor información. Da la impresión que el gobierno estaría convocando una especie de reunión para preservar el empleo en la Argentina, donde sentaría a empresarios y la CGT. En eso está trabajando el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, está involucrado también Dante Sica. Eso es lo que le pidieron los referentes gremiales que fueron a Olivos el viernes pasado, ¿puede ser? Sí, exactamente, fue un pedido de la CGT, está trabajando el gobierno, vamos a ver qué alcance tiene. Yo soy bastante pesimista respecto a las modificaciones que plantea el gobierno en materia laboral, porque nunca arreglan una cosa en la mesa y después se levantan y salen los gremios y se nota. A propósito de ello, hoy rompió Moyano con el triunvirato, claro. Va a haber un acto, va a hablar Pablo Moyano y efectivamente quiere convocar un paro general, sí, porque dicen que el triunvirato de la CGT va a discutir, entre otras cuestiones, modificaciones laborales. Sí. Que Aerolíneas, a través del nuevo presidente Malvido, quiere hacer un marco laboral diferente con los 6 gremios para los cuales se juntó ayer, y ahora va a tener reuniones 1 a 1, y si no reduce 100 millones de dólares de ese supuesto costo, dice que va a tener que dejar de volar algunas rutas que está volando. Ojalá, y dejarle de darle a la empresa la impronta que le ha dado de expansión. Perdón, ojalá Nacho. que Bonadío liquide rápido esta causa, también así agarra la que tiene parada hace muchísimo tiempo de los Moyano, ¿no? Tiene muchísimas más pruebas que la de los cuadernos de Centeno y no la mueve. La inflación, mañana se conoce el dato del INDEC, más o menos 3%, independientemente de ello, problemón, digamos, porque impacta a los sectores más vulnerables, más populares, eso otra vez potencia la pobreza. Actividad económica en baja, recesión, segundo semestre, malo, digamos. En el medio, ninguna de las 3 variables básicas de la economía está contenida, ni tipo de cambio, ni tasa de interés, ni inflación. Bueno, o sea, déjame decirte algo al respecto de eso. Lo que está planteado después de la crisis cambiaria y la corrida del dólar, el gobierno lo que está intentando ahora hacer, y es claro, con las medidas de hoy y los anuncios que ha habido tanto del Central de Hacienda y la propia información del Fondo Monetario, es desactivar las LEVACs. Una vez que nosotros podamos desactivar las LEVACs, perdemos riesgo de que esos pesos vayan a presión de dólar, podemos manejar más la tasa de interés y podemos salir de una restricción en la actividad económica que tiene que ver las tasas tan altas. Si nosotros somos exitosos en eso, vamos a tener una mejora económica. Con la devaluación, por supuesto que eso impacta sobre salarios, impacta sobre actividad en lo inmediato. También es cierto que genera mejoras en determinados sectores de la economía. Vamos a tener
el déficit en turismo va a bajar. O sea, la ecuación del tipo de cambio alto, los beneficios que no son inmediatos se van a ver en el último trimestre. Por eso yo lo que invito es a la Argentina a discutir política económica a largo plazo y desarrollo económico. La Argentina es competitiva y ha sido competitiva y los sectores económicos del país han presionado siempre por un tipo de cambio alto porque no hay dinámica, no hay competencia interna, no hay desarrollo, no hay innovación. Entonces el único modo que la economía argentina sea competitiva con el mundo es siendo barata en dólares. Ahora, si vos tenés un tipo de cambio atrasado, parece decir el festival, que es lo que le pasó. El festival menemista fue el festival de Cristina y fue el problema que nosotros tuvimos, un tipo de cambio atrasado, cuando tomando deuda generaba presión sobre el dólar. Pero acépteme que fue la medida que aplicaron el año pasado para juntar votos. ¿Por qué? Yo creo que ahí fue el error de la política económica. Porque nosotros teníamos... malvender dólares, como decía Nacho, un valor ficticio. No, bueno, eso es lo del Banco Central, un grave error en aquel momento, haber querido sostener un dólar a 20 y liquidando reservas en un día, creo que fueron 2.000 millones de dólares. Desde ya, eso no tiene ninguna justificación y hoy no está más en el Banco Central. Lo que quiero decir es, nosotros como país, nosotros venimos de 12 años de kirchnerismo. ¿Cuál fue el desarrollo social en términos de pobreza? El desarrollo de infraestructura, el desarrollo de vialidad, el desarrollo productivo, los niveles de inversión, el desarrollo en energía. Yo lo que digo es, ¿cuál es el modelo económico exitoso de este país? Hace 30 años que no tenemos un modelo económico exitoso, porque para mí estamos permanentemente sobre el biribiri y sobre el parche. Reyes, ¿cómo conviven en Cambiemos con algunos que protegen o en todo caso no tienen la convicción que tiene Elisa Carrió a avanzar contra el juez Ariel Lijo, por ejemplo, a quien denunció? Nosotros convivimos haciendo lo que creemos, haciendo oídos sordos, si alguno se anima a decirnos que no denunciemos, y no tolerando, y no callándonos, y no especulando. Nosotros convivimos de esta manera. Nosotros creemos que definitivamente la Argentina, miren, esto que está pasando ahora es una oportunidad enorme para los peronistas, para los radicales, para los de Cambiemos, para los kirchneristas honestos. No está bueno para un kirchnerista que nos robó, que creyó en una causa, decir, loco, blanqueemos todo. Para el empresariado nacional, todo este empresariado es el que impide que florezcan las pymes. Todo este empresariado es el que es un transformador que te chupa lo mejor que tenés como pueblo, que es la creatividad, la innovación, las obras hechas. Esta es una oportunidad histórica. Pero y es más, son te conscientes digo, que es hay una alguien oportunidad que protege, histórica. ¿Son conscientes de que, hay un poder importante dentro del gobierno que protege a ese sector? No sé, siempre hay uno que protege al malo. Y a veces lo tenés cerca, a veces lo tenés más lejos. Nosotros lo que vamos es para adelante. Agustín, hablando de eso, ¿usted está en el grupo Callao de Alberto Fernández? Sí, he estado en algunas reuniones con ellos participando, como en algunos otros grupos también. Me parece que es un momento de ebullición en el plano de lo político, muchas cosas van ocurriendo y se dan oportunidades para ir generando espacios, para ir estudiando lo que marcaba, problemas de fondo, porque yo coincido en que hay problemas de fondo en la economía que hay que tratar y que más de 30 años, digamos, mucho más, que Argentina debería resolver y se han perdido oportunidades históricas en resolverlo. De hecho, en la última etapa del ciclo anterior, yo defendí muchas de las políticas del gobierno anterior, entendí el fortalecimiento del mercado interno, la política redistributiva, pero también muy crítico en la última etapa de muchas políticas económicas que llevaron a ese cuello de botella en el cual se terminó el año 2015. Ahora me parece que el desafío que había en materia estructural, el gobierno lo encaró de manera completamente errada y retrocedió un montón de casilleros. Entonces, hoy ese debate de la cuestión estructural de qué Argentina queremos pasa a segundo plano porque te gana la coyuntura. Te gana la coyuntura porque esto es una economía completamente descontrolada, que no sabés qué va a pasar mañana con el dólar, qué haces con la tasa de interés. Entonces, yo sabés lo que decía esta mañana, y muy breve, y ya como modo de despedida, lo tengo al querido Gustavo Segré. No se pierda el anticipo de Segré. Segré va a contar esta noche desde San Pablo una novedad, porque acá Calcaterra dice algo. Sin embargo, en Brasil dicen otra cosa. Te lo cuenta Gustavo Segré en un ratito. Lo que quiero marcar es simplemente, yo decía, es triste, ¿no? Pero no nos asombra tanto la dinámica económica. Convivimos con inflación desde hace 70 años. Convivimos con crisis de tipo de cambio desde hace, qué sé yo, 70 años de vuelta. Vivimos discutiendo el pasado, no el presente, porque en general añoramos lo que estábamos viviendo hace 10, 20 años y siempre, cada vez que pasa el tiempo, añoramos más atrás, digamos. Qué sociedad, ¿no? Porque lo único extraordinario en esta sociedad es que haya empresarios que digan yo pagué, que haya funcionarios que digan yo cobré. O sea, eso es lo extraordinario. Que haya un juez que actúe. No, lo extraordinario. Es penoso, digamos, quiero decir, es penoso que no nos asombre esta dinámica que estamos discutiendo, que es tan perturbadora y tan nociva. Paulino, déjame decirte, para ser justos, hay gente que se asombró de esta dinámica.
Sí, ¿no? comparto, entiendo dónde va. Porque sí, es verdad. O que no vio, que miró por otro lado, o que fue el que pertenecer, tenía su privilegio y la lo coalición hizo. cívica y Lilita, y todos nosotros nos asombramos y gritábamos. Y esta gente era la del cóctel, la del canapé, la amiga del poder político. Estos eran los funcionarios que nos mandaban desde el atril. Digo, nosotros nos asombramos, éramos re poquitos. Lo extraordinario para mí no es que ahora pase esto, lo extraordinario es, che, ¿por qué nadie en aquel momento levantó la vara? Me da el pie para... Gracias, Hernán. Gracias. Gracias, Agustín. Enorme placer de que hayan venido este ratito. Y ya está Alejandro Grandinetti. Con él nos metemos lleno en el tema de los monos, lo que pasa en Rosario y, naturalmente, la actualidad política. Pero a propósito de lo que decía Hernán, ¿quieren un pedacito? Nacho, te va a gustar. A propósito de lo que alguna vez dijeron de vos. ¿Se acuerdan 678? ¿Se acuerdan Julio De Vido? ¿Se acuerdan José López? Porque algunos se reían. Vale la pena escucharlo, hablando de la caja. Ordenarlos de otra manera y redirigirlos al seno de la sociedad argentina a través de obras concretas que fundamentalmente lleven a la universalización de los servicios. Tenemos que pensar que todo el noreste argentino, por ejemplo, no tiene gas. Y estamos ahora construyendo un gasoducto. Gran parte de esos recursos van a ir a ese gasoducto, van a ir a acueductos, el acueducto del centro santafesino, infinidad de obras que hay que llevar adelante y que obviamente los recursos nos sobran. Entonces, ¿dónde hay que ir a buscarlos? Y donde el gasto está mal aplicado. ¿Por qué está mal aplicado? Y bueno, porque sirvieron del 2001 al 2008 para incentivar el mercado interno. Yo tampoco comparto la idea de que no sirvieron, que fueron... No, no, los recursos sirvieron. Esa plata, esos 70.000 millones de pesos que se gastan por año en subsidios, va al mercado interno, va al supermercado, va al mercadito de la esquina, va al kiosco, porque es dinero que tiene la gente que en vez de disponerlo en los servicios lo puede disponer para sus gastos comunes. No es plata que se la lleva debido o el gobierno o la caja. No, no, esa plata queda en la gente. ¿Caja qué es? Nunca lo pude interpretar. Para mí la caja es Juan Carlos Pessoa, que es el secretario de Hacienda, a que tenemos que peregrinar con José a pedirle que nos libere una moneda. Siempre terminamos con el negro Pessoa. Usted es periodista, además de diputado. Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo andás? Qué buen documento. Qué penoso, ¿no? Al mismo tiempo. Sí. Qué Vos descriptivo. lo utilizaste varias veces y permitime coincidir desde afuera, porque te estás escuchando con mucha atención. Y me parece que es una lucidez de síntesis decir que es algo muy triste. O sea, yo encuentro una gran frustración, la gente está repodrida de la política. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque... el fracaso de la política. La política es la que mejora, siempre y Sí. cuando sea buena. Me tocó ir a hablar con Arancedo, te cuento algo personal, si vale, muy breve, de cuando decido dejar el periodismo y dedicarme al tema de la política, sobre todo en el marco del tema de los monos y la violencia que estábamos atravesando en la ciudad de Rosario. Y le digo, bueno, hacía un montón que no me confesaba, yo no soy a la iglesia ni nada, y le digo, bueno, quiero hablar a solas con usted, porque había un grupo de gente, y le comenté esto de las ganas de hacer política, y él me decía, la política es la única herramienta que se tiene para transformar la realidad, con lo cual, desde el punto de vista de los cristianos, para los que creen, o en algún otro credo, es la única herramienta que tenemos para la transformación. El problema son los políticos, me dice. O sea, cada uno cómo lo lleva adelante. Y yo creo que no son todos iguales, por eso me pregunto también ahí. Converso en un ratito con usted, pero lo tengo a Gustavo. Gustavo, enorme placer de saludarte. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Paulino. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Comprenderás la intensidad de estas noches. La novedad saliente respecto al caso Calcaterra, Coimas, etcétera, en la Argentina, ¿cuál es desde Brasil? Mira, voy a contar con la colaboración inestimable de Lourdes, con quien hoy estuvimos cambiando algunas ideas. La información es cruzada, porque, y por favor Lourdes, les pido que me confirme si es así, Calcaterra declaró hoy, anticipó su declaración ante el juez Di Giorgi. Lo que mencionó es que no pagaba sobreprecios, que IEXA no tenía nada que ver con las coimas, que si había algún pago de Odebrecht, él no tenía nada que ver, que había sido motu propio de la empresa brasilera, pero lo cierto es que uno de los arrepentidos aquí de Brasil, Luis Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht, mencionó en sede judicial y anexó documentación que debe ir para el fiscal Franco Picard en los próximos días, en que dice claramente que este señor Luis Mameri aceptó pagar en nombre de Odebrecht, a pedido del señor Sánchez Caballeros de IEXA,
la friolera de $2.900.000 para la obra del soterramiento del Sarmiento. Y recordemos, y ahí nuevamente apelo a la ayuda de Lourdes, Calcaterra mencionó ante el juez Bonadío que lo que Sánchez Caballero hacía era solamente por orden de Calcaterra. Entonces hay ahí una información que uno de los dos miente, o Calcaterra está mintiendo o omitiendo, o la gente de Odebrecht, que dice haber aportado pruebas, estaría mintiendo también. Bueno, uno de los dos no dice la verdad. De hecho, déjame agregar que justamente lo que dijo Calcaterra hoy cuando presenta su escrito, porque no respondió preguntas del juez Martínez de Giorgi ni nada, simplemente se basó en un escrito donde niega toda la imputación que le dan y lo que vos acabas de contar, que ellos están aguardando que llegue esa información de Brasil porque dice ahí se va a saber que IEXA no tuvo nada que ver. Bueno, no es lo que dice el expresidente de Odebrecht, Luis Mameri, pero va a ser importante cuando esa documentación llegue, porque además recordemos, Paulino, Lourdes y el resto del equipo, Brasil enviará copia de las transferencias. No estamos hablando de bolsos, estamos hablando de dinero enviado de un banco hacia otro banco, con una cuenta, con un nombre, con una obra a partir de la cual se pagó, y eso va a permitir que se haga un rastro del dinero, ¿no? A dónde llegó y a dónde siguió. Perfecto. Perdón, Gustavo, no quiero distraerte mucho, pero es muy relevante lo que acabas de contar y lo que Lourdes, porque esto va a ameritar seguramente la información. Mañana se resuelve, o sea, es el plazo, se vence el plazo para los candidatos y la formulación de las listas en Brasil para la próxima carrera presidencial de octubre. Sí, señor. Mañana es el último día para que se registren las candidaturas. El único que todavía no registró candidatura fue el Partido de los Trabajadores, que insiste con Lula da Silva y que pretende, como estrategia electoral bastante creativa, por cierto, tratar de diluir en el tiempo todos los recursos que puedan inviabilizar el registro de la candidatura de Lula. ¿Por qué? Porque en Brasil se utiliza la urna electrónica y si se demora el tiempo más que pueda el Partido de los Trabajadores para que no se haga ninguna rectificación en la urna, podría, y esa es la aspiración del PT, que cuando el señor vaya a colocar su voto, le aparezca colocando el número 13, que es el Partido de los Trabajadores, el nombre y la foto de Lula, siendo que Lula no sería el candidato y sí sería Fernando Haddad. Así que mañana es el último día, va a haber recursos por parte del Tribunal Superior Electoral, recurso que podrá ser por la impugnación o la confirmación, todo el mundo entiende que será por la impugnación hasta el día 17 de septiembre. Gustavo, enorme abrazo. Placer de recibirte. Hasta la próxima. Ahí estaba el querido Gustavo Segre. ¿Me das el título que me tengo que ir a la pausa de qué está pasando con los monos y qué está pasando en Rosario con la violencia que atraviesa el poder político y judicial? Creo que lo había hablado contigo, sino brevemente, si es como nivel título, lo que está en riesgo es la institucionalidad y es mucho más que una banda de delincuentes conocida como los monos, atentando contra jueces o patrimonio de los jueces que tienen que resolver sobre sus causas. Estamos hablando de poner en jaque al sistema judicial de la segunda provincia más importante de la Argentina. Qué poder de síntesis. Vamos a la pausa antes, gracias a la gente de Sabelcor. Muy bien, porque trajeron los nuevos tendederos con nuevo diseño, prácticos, plegables y muy resistentes, hechos en acero y en sus dos terminaciones. En este caso tenemos el gris plata, pero también tenés en blanco, ideales para departamentos o ambientes reducidos. Y los podés conseguir en cualquier hipermercado, bazar y ferretería de todo el país. Y recordá siempre que cuando compras un producto Sabelcor, compras trabajo argentino. Impecable, Paula. Pausa, rapidísimo, ya venimos. Me lo llevo. Nos quedamos con el tema de los monos. Donde el agua fluye desde el corazón de las montañas, donde los sabores y los afectos se encuentran, una tierra que celebra los vínculos. Venite a San Juan. SUTECBA, un gremio siempre junto a sus afiliados.
un gremio fuerte, unido y solidario. Los derechos humanos son también los derechos de los trabajadores, la protección del trabajo, de la salud, de la mujer y de la familia. SUTECBA, Amadeo Yenta, garantizando el trabajo digno, la estabilidad, la capacitación y el progreso en la carrera, y mucho más. Amadeo Yenta, Secretario General, 2017-2021, Municipales de Capital. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Telecentro te trae el mejor combo, Wi-Fi Zone con miles de puntos de conexión y 30 megas Wi-Fi para tu casa. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Ahora podés mirar los deportes, series y películas, como, cuando y donde quieras. Todo por solo 1.356 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. En Todo Porcelanatos te ayudamos a elegir lo que estás buscando, porque sabemos que vendemos pisos que son para siempre. Todoporcelanatos.com.ar. Quaistone. Mesadas y mobiliario de piedra sintética. Quaistone. Telecentro te ofrece el servicio que más te conviene. Escucha bien, 30 megas de internet para navegar en tu casa sin parar. Más de 100 canales digitales con la mejor programación en HD y en telefonía fija 2.500 minutos libres. Todo esto lo podés obtener llamando al 6380-0000 o bien ingresando en telecentro.com.ar. Y recordá que también tenés Telecentro Play, donde podés ver un programa en vivo y rebobinarlo cuando quieras, disfrutar de las últimas 24 horas de televisión, ver películas, series, grabar tu programa favorito y mucho más, porque Telecentro te conecta a todo. Bueno, la Cámara está revisando la condena a 37 años de prisión a Monchi Cantero como jefe de la Asociación Ilícita y demás. Eso va a concluir el 29 de este mes. En el medio de todo lo que usted marcaba, ¿quién protege al que denuncia? Al que denuncia, y muy pocos. De hecho, acaban de hace 7 días, uno de los testigos de este juicio terminó acribillado. Testigo que había delatado la operatoria de los monos, pero que después se rectificó, presionado por, y sin embargo, y pese a ello, la justicia mantuvo el primer relato, invalidando el segundo, y lo matan. Exactamente. 4 muertos de la familia, 3 o 4 ahora estoy dudando, estoy citando de memoria, que son 4 muertos, incluido el padre, de la familia que enfrentó a los monos, que era el Pollo Bassi, en donde en realidad en esta lógica de la violencia no solamente te mato a vos que disputo territorio, sino que te mato a toda la familia. O sea, voy en cadena hacia arriba, padres, hijos, hermanos, parientes y cualquiera que se cruzó, me equivoqué. De hecho, hubo asesinatos en los cuales se confundieron del blanco. Yo lo que quiero, Paulino, es... así como recién estabas hablando del tema de economía, hay alguna cuestión, y no es para caerle al Ministerio a nivel nacional, porque también tiene gran culpa el socialismo en la provincia de Santa Fe, pero acá te quieren curar de palabra. Acá presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados para crear juzgados en la ciudad de Rosario y secretarías, que eso es una decisión administrativa, yo lo hablé con Garabano. Queremos secretarías solamente de narcotráfico. O sea, si efectivamente hoy están baleando la casa, las propiedades de los jueces, de los fiscales, hay un jefe de un tribunal que lo condenó a los monos, que dijo, por favor, después que le balearon la casa, yo no quiero, me aparto de cualquier causa que tenga que ver con los monos. Eso estás atentando, es casi
un acto terrorista. ¿Qué es una definición de terrorismo? Generar pánico para que no funcionen las instituciones. ¿Cuál es la principal institución en una democracia? La principal, la única, la que diferencia una dictadura. Vos podés... La justicia. Exactamente, independiente. Y el debido proceso. El debido proceso y la justicia. Si nosotros estamos impidiendo que haya una debida justicia, estamos hablando de la segunda ciudad más importante de la República Argentina. Que me duele decirlo. Yo también he encontrado algunos políticos en Rosario que cuando yo lo decía esto, cuando era periodista acá, decían, bueno, pero vos no podés desacreditar Rosario. Yo no desacredito a Rosario. Es bellísima, tiene una costa espectacular, que además, tiene un polo gastronómico descomunal y tiene una gente hermosa. Déjame que te cuente algo. Yo también vivo, tiene esto. Donde yo vivo, no siento que tengo el narco al lado que me puede tirar un tiro. A lo mejor después mañana me puede pasar cualquier cosa si le pasa a los jueces. ¿Por qué? Porque primero elegimos una palabra que era ajuste de cuenta. ¿Qué es un ajuste de cuenta? Se corre el Estado como administrador de la sanción. Y hay otro que toma decisiones por el Estado. Exactamente. Y si en el medio te mato a vos, porque me equivoqué, bueno, es parte de la consecuencia. Y gran parte de la sociedad, por temor, ¿qué dice? Se matan entre ellos. Cuando eso va escalando y le tiran a un gobernador, bueno, ya estamos ante algo grave. Cuando la banda de los monos fue condenada, el 30% eran policías. Tenemos 18.000 policías en Rosario. ¿Los 18.000 son corruptos? No. Pero lo que sí puedo pensar yo, desde el análisis como periodista antes, ahora desde la política, es que la tengo infiltrada. Cuando pasan esa deadline, esa línea de la muerte, en la cual nos parecemos más a México que al Rosario en el cual yo me crié, lo que estamos diciendo es, ahora están impidiendo vía utilizar una ametralladora en el microcentro de Rosario. Eso fue lo que ocurrió. El día viernes estuve con Bullrich y fue a decir que efectivamente se habían terminado el tema este de los monos. ¿Por qué? Porque habían encontrado 82 teléfonos dentro de la celda de los dos que estaban detenidos. Ese mismo día hubo un atentado ante un inmueble. El domingo y el lunes en la fiscalía donde lo iban a juzgar ahora. Entonces, creo que si no se ponen a gestionar en serio, nos anunciaron que íbamos a tener un nuevo rol de las Fuerzas Armadas, nos anunciaron que íbamos a tener una unidad específica contra la lucha del narcotráfico, nos anunciaron que iban a crear nuevos juzgados, le pedimos secretarías porque un juez federal hoy en Rosario, que tiene 1.800 causas, estoy muy largo pero te lo cierro con esto, 1.800 causas, Paulino, por año, tiene que atender jubilaciones, cuestiones federales y el tema del narcotráfico. Creemos una secretaría porque ¿cómo lográs que no haya impunidad? Haciendo funcionar la justicia. Teniendo, obviamente, tipos que investiguen. Dándole recursos. Si no, curamos de palabra. Y cuando vino Bullrich, y yo tengo hasta cierto punto respeto y aprecio porque creo que a diferencia de lo que se hacía con el gobierno anterior, que era negarlo, se reconoce. Se reconoce, se intenta, se avanzó con el tema de inteligencia, principalmente con otros países, porque esto es un fenómeno en el cual no hay droga en Rosario, no hay droga en la Villa 1114, y es un fenómeno exactamente igual. Ahora, muchachos, pónganse a gestionar de verdad. Alejandro, la seguimos enormemente agradecido por este reto, lo bueno y breve, doblemente bueno, pero gracias a vos. Es muy perturbador y hay que marcar y hacer el acento ahí. Nos vamos, gracias, Nachito, Lourdes, Pau, hasta mañana si Dios quiere, que es mañana. Sí, todo el día. Miércoles especiales de esta semana.